Ahí va de nuevo. Ahorita voy a repetir todo porque no había puesto la grabación, pero ahí va. Ahorita lo repito todo. Vamos al punto número 2. En el asta posterior se encuentra la segunda neurona, ¿ok? Donde ocurre la primera sinapsis, ¿ok? Y lo vas a poner coma. La segunda neurona se llama sustancia gris propia. Aquí no te tienes que aprender una lámina de Rexet como tal, pero si acaso te la quisieras aprender y te la llegasen a preguntar, la lámina de Rexet que estudia la sustancia gris propia o que recibe el nombre de sustancia gris propia es la lámina 3 y 4 de Rexet. ¿Ok? Pero te repito, no te lo tienes que aprender. ¿Ok? Eso no te lo van a preguntar. ¿Ok? Punto número 3. ¿Qué ocurre después de la sinapsis? Acuérdate que las fibras, voy a poner punto número 3, decusa en la médula hacia el cordón blanco anterior. Por eso se llama espinotalámica anterior. ¿Ok? Decusa hacia el cordón blanco anterior y agrégale aquí contralateral. Ahora sí, vamos a regresarnos un poquito. Ahorita terminamos el punto 3. Entonces la información decusa, llega al cordón blanco anterior del lado contrario y comienza a ascender por todo el cordón blanco anterior. ¿Ok? A esa información que ya empezó a ascender por el cordón blanco anterior, igual que la pasada, le vamos a llamar lemnisco espinal, porque sigue siendo una vía espinotalámica. ¿Ok? ¿Qué hace ese lemnisco espinal? Asciende por el cordón blanco anterior, llega al bulbo raquídeo, asciende por el bulbo raquídeo sin hacer nada, llega a puente, asciende sin hacer nada, llega a mesencéfalo, asciende sin hacer nada, hasta que alcanza su tercera neurona. Y a partir de aquí es exactamente lo mismo, güey. ¿Ok? ¿Quién va a ser la tercera neurona que se encuentra en el tálamo? Tiene la tercera núcleo ventroposterolateral. Entonces, aquí el lemnisco espinal hace sinapsis con el núcleo ventroposterolateral del tálamo y el núcleo ventroposterolateral del tálamo saca sus axones llamados radiación sensitiva. Y lo mismo, güey, asciende, pasa por la mitad posterior del brazo posterior de la cápsula interna o segmento lenticulo talámico y finalmente puede llegar hacia la corteza a la circunvolución postrolándica poscentral, área 1, 2 y 3 de Brodmann o parietal ascendente. Es lo mismo, güey. ¿Ok? Entonces la vas a poner. Le decimos aquí, decusa en la médula hacia el cordón blanco anterior contralateral y lo vas a poner.
y asciende como lemnisco espinal. ¿Ok? Asciende como lemnisco espinal. Y punto número 4, lo vas a poner. El lemnisco espinal llega al tálamo, donde se encuentra la tercera neurona, llamada núcleo ventroposterolateral del tálamo, para hacer la segunda sinapsis. ¿Ok? Y número 5, le vas a poner los axones del núcleo ventroposterolateral del tálamo salen como radiación sensitiva, coma, ascienden pasando por la mitad posterior del brazo posterior, también llamado segmento lentículo talámico de la cápsula interna. ¿Ok? Coma, finalmente llega a la corteza cerebral, a la circunvolución, voy a poner todos los nombres, post central, post rolándica, área 1, 2 y 3 de Brodmann o parietal ascendente. Y acuérdate, hasta que llega a la corteza es donde ya se hace consciente la información. ¿Qué es lo que vas a subrayar? Ahí te va. Lo vas a poner que la primera neurona es el ganglio de la raíz posterior, que es unipolar o pseudo unipolar. Lo vas a poner, vas a subrayar también que la segunda neurona se llama sustancia gris propia. ¿Ok? No pongas lo de Rexet, nada más sustancia gris propia. Y que aquí ocurre la primera sinapsis. Le vas a poner también, subraya, que la información decusa en la médula hacia el cordón blanco anterior contralateral y que asciende como lemnisco espinal. Vas a subrayar que el lemnisco espinal llega a la tercera neurona, que se llama núcleo ventroposterolateral del tálamo, y que aquí hace la segunda sinapsis.
Y vas a subrayar en el último que los axones del núcleo ventroposterior lateral salen como radiación sensitiva, ascienden por la mitad posterior del brazo posterior, también llamado segmento lentículo talámico, la cápsula interna, y que finalmente llega a la circunvolución poscentral, posrolándica, área 1, 2 y 3 de Brodmann o parietal ascendente. ¿Ok? Y lo completamos. Ah, ya lo completamos. Vamos a poner los numeritos nada más. Vamos a ponerle aquí núcleo ventroposterolateral. Vamos a ponerle radiación sensitiva. Vamos a ponerle mitad posterior del brazo posterior. Y vamos a ponerle acá circunvolución postcentral. ¿Ok? Si queda clara la vía, te lo voy a repetir todo, ¿ok? Porque no grabé desde el principio. Voy a repetir todo como si lo fuera a volver a explicar para que te quede bien. Pero si quedan claras las dos vías que vimos ahorita, que son la espinotalámica lateral, que lleva dolor y temperatura, y espinotalámica anterior, que lleva tacto grueso o protopático. Perfecto. Te lo voy a repetir otra vez, ¿ok? Para verte que no se grabó. Primero el dibujito. Ahí te va, güey. Espinotalámica lateral. Acuérdate que espinotalámica lateral lleva dolor y lleva temperatura, ¿ok? Son tres neuronas. Número uno, la primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz posterior y acuérdate que ese tiene una extensión central y tiene una extensión periférica. El estímulo entra por la extensión periférica, llega al ganglio de la raíz dorsal, no hace sinapsis, entra por la extensión central hacia el asta posterior de la médula espinal. Aquí en este momento ocurre la primera sinapsis con la segunda neurona. ¿Cómo se llama la segunda neurona de espinotalámica lateral? Sustancia gelatinosa de Rolando o lámina 2 de Rexed. ¿Ok? Ocurre la primera sinapsis y acuérdate, si ya hizo sinapsis, ahora sí ya puede decusar. La información que ya hizo sinapsis con la segunda neurona o sustancia gelatinosa de Rolando sale al cordón, hacia la sustancia blanca, decusa y acuérdate que como este se llama espinotalámica lateral, se dirige al cordón blanco lateral. Por eso se llama espinotalámica lateral, porque va a ascender por cordón blanco lateral. Ahora sí, una vez que ya está en el cordón blanco lateral, al nivel en el que entró, ya comienza a ascender la vía. Pero acuérdate que a esas fibras que ascienden se le conoce como lemnisco espinal. A partir de donde comenzó a ascender, a eso se le conoce como lemnisco espinal. Y ese lemnisco espinal que involucra la vía espinotalámica lateral en esto que estamos hablando, va a ascender por el bulbo, no hace nada, asciende por puente, no hace nada, asciende por mesencéfalo, no hace nada, hasta que alcanza a su tercera neurona, que se encuentra en el tálamo y se llama núcleo ventroposterolateral del tálamo. ¿Ok? En este momento ocurre la segunda sinapsis con la tercera neurona, que es el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y acuérdate que de aquí los axones de esta tercera neurona, del núcleo ventroposterolateral del tálamo, salen como radiación sensitiva. Esa radiación sensitiva pasa por la mitad posterior del brazo posterior o segmento lentículo talámico de la cápsula interna y finalmente llega hacia la corteza, específicamente a la circunvolución postrolándica poscentral, área 1, 2 y 3 de Brodmann o parietal ascendente. En ese momento se hace consciente el dolor y la temperatura. ¿Estamos?
Ahora, lo que escribí, te puse punto número uno. La información es captada por la piel y viaja por la prolongación periférica. Inició el estímulo en piel, güey. Ya tienes el estímulo, viajo por la prolongación periférica. ¿Ok? ¿De quién? De la primera neurona. Esa prolongación tú sabes que va a entrar hacia el ganglio de la raíz dorsal y luego utiliza la prolongación central. Por eso te puse, para entrar en el asta posterior por la prolongación central de la primera neurona. ¿Que quién es la primera neurona? El ganglio de la raíz posterior, que es una neurona unipolar o pseudo unipolar. ¿Ok? Ahora sí, ya entró a la médula, al asta posterior. ¿Qué ocurre? En el asta posterior se encuentra la segunda neurona, donde ocurre la primera sinapsis. Y yo te dije, esta segunda neurona para esta vía espinotalámica lateral recibe el nombre de sustancia gelatinosa de Rolando o lámina 2 de Rexen. ¿Ok? Hace sinapsis. ¿Qué va a pasar ahora? La información de CUSA hacia el cordón blanco lateral contralateral. Tiene que pasar el cordón blanco lateral, por eso se llama espinotalámica lateral. Pero acuérdate que pasa al contralateral, porque ya decusó. ¿Qué va a pasar ahora? Asciende como el menisco espinal. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hacia el tálamo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la tercera neurona para hacer la segunda sinapsis. La segunda sinapsis con la tercera neurona. ¿Que quién es la tercera neurona? Núcleo ventropóstero lateral del tálamo. ¿Ok? Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Acuérdate que del núcleo ventropóstero lateral del tálamo salen las axones como radiación sensitiva, ascienden por la mitad posterior del brazo posterior o segmento lentículo talámico de la cápsula interna y finalmente llega la circunvolución postrolándica, postcentral, área uno, 2 y 3 de Brodmann o parietal ascendente. ¿Ok? ¿Sí queda clara la vía espinotalámica lateral? Espinotalámica anterior. ¿De qué se encarga de llevar esta vía? Lleva el tacto grueso, también llamado tacto protopático. ¿Ok? Protopático, acuérdate que eso es para cuando te acostumbras a las cosas. Te acostumbraste a una sensación. Protopático. ¿Ok? Lo mismo, güey. Está muy, muy parecida. Tienes el estímulo, entra por el nervio raquídeo, agarra la raíz posterior, llega a donde se encuentra el origen de su cuerpo neuronal, pero no hace sinapsis, sino que continúa por la extensión central. Esto de aquí, extensión central, va a llegar al asta posterior de la médula de ese nivel, donde se encuentra con su segunda neurona para hacer la primera sinapsis. ¿Cómo se llama la segunda neurona de esta vía espinotalámica anterior? Ya no va a ser sustancia gelatinosa de Rolando, aquí va a ser sustancia gris propia. Hace su primera sinapsis, ya que hizo sinapsis, ya puede decusar, sale hacia la sustancia blanca, decusa, pero como se llama espinotalámico anterior, solamente llega al cordón blanco anterior. Y aquí es donde comienza a ascender. Y lo mismo, estas fibras que ya empezaron a ascender reciben el nombre del lemnisco espinal. Ascienden por todo el cordón blanco anterior. Cuando llegan a bulbo raquídeo, ascienden sin hacer absolutamente nada. Llegan a puente, ascienden sin hacer absolutamente nada. Llegan a mesencéfalo, ascienden sin hacer absolutamente nada, hasta que alcanzan el tálamo, que es donde se encuentra la tercera neurona, que se llama núcleo ventroposterolateral, y es con quien va a ser la segunda sinapsis. ¿Ok? Y a partir de aquí es lo mismo, güey. Del núcleo ventroposterolateral salen los axones como radiación sensitiva que pasan por la mitad posterior del brazo posterior y llegan finalmente hacia la corteza a la circunvolución postcentral o postrolándica o área uno, 2 y 3 de Brodmann, parietal ascendente. Entrar en el asta posterior de la prolongación central de la primera neurona. ¿Se trabó? Ok, va de nuevo. Punto número uno. Yo te dije, la información es captada por la piel, es decir, donde comenzó el estímulo. ¿Qué hace? Viaja por la prolongación periférica, ¿ok? Ahora, esa prolongación periférica va a llegar a la raíz dorsal, al ganglio de la raíz dorsal, y va a entrar hasta la asa posterior a través de la prolongación central, ¿ok? De la primera neurona para entrar en el asta posterior de la prolongación central de la primera neurona. ¿Cuál es esta primera neurona? El ganglio de la raíz posterior, que es una neurona unipolar o pseudo unipolar.
¿Ok? Punto número dos, ya en el asta, ¿qué ocurre? En el asta posterior se encuentra la segunda neurona, donde ocurre la primera sinapsis. ¿Cuál es la segunda neurona? Se llama sustancia gris propia. Acuérdate que aquí no se llama gelatinosa. La sustancia gelatinosa de Rolando era para la vía espinotalámica lateral. Como esta es espinotalámica anterior, no es esa. La segunda neurona es sustancia gris propia. ¿Ok? Hace sinapsis. Si ya hizo sinapsis, ya puede decusar. Punto número 3. Decusa en la médula hacia el cordón blanco anterior contralateral, güey. Tiene que llegar a decusar hacia el cordón blanco contralateral. ¿Cuál cordón blanco? Anterior, güey, porque se llama espinotalámica anterior. Ahora sí, ya está en el cordón blanco, empieza a ascender y recibe el nombre del lemnisco espinal. Asciende como lemnisco espinal. Ahora, el lemnisco espinal llega al tálamo y aquí es donde se encuentra con su tercera neurona, que es el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y hace su segunda sinapsis. ¿Ok? A partir de aquí, el núcleo ventroposterolateral del tálamo manda sus axones llamados, o más bien salen llamándose radiación sensitiva. Y esta radiación sensitiva va a ascender pasando por la mitad posterior del brazo posterior, que también recibe el nombre de segmento lentículo talámico de la cápsula interna. Y finalmente la información llega a la corteza cerebral a la circunvolución porrolándica, postcentral, área 1, 2 y 3 de Brodmann o parietal ascendente. Y en ese momento se hace consciente el tacto grueso. ¿Se entiende o no se entiende? Apúntale. Ya con esto terminamos. Nos vamos a tardar un ratito para que sepan. Apúntale hemisección medular, que también se le puede llamar síndrome de Brown Sequard. Y chécate lo que voy a hacer. No, no es otra vía, eso es un síndrome, es una patología. No patología como tal, eso puede ser más bien como un traumatismo. Síndrome de Brown, ay, güey, no se escribió. Brown Sequard. Chécate, güey. Esto te lo van a poner mucho en el examen y tienes que saber aplicarlo. Yo te voy a explicar para que entiendas todo, para que sepas aplicarlo a la hora del examen. Si tú haces este dibujito a la hora del examen, no vas a batallar, güey. ¿Ok? Quiero que te imagines que este es, imagínate, no sé, güey, vamos a ponerle T1, T2 y T3. ¿Ok? Una hemisección medular es como su nombre lo dice, cuando la mitad de la médula está seccionada. Es hemi de mitad, sección de que está seccionada, medular. Está seccionada la mitad de la médula. ¿Estamos? Quiero que te imagines lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una hemisección de este lado. ¿Ok? Tú tienes que saber dos cositas. Lo que pasa a nivel de la hemisección y lo que pasa por debajo de la hemisección. ¿Ok? ¿Sí o no? Tú me vas a ir ayudando, güey. Primero, vías descendentes. ¿Cuáles vías descendentes vimos? ¿Qué pasan aquí en la médula? Necesito que me ayuden con esto para acabar rápido, ¿ok?
¿Cuáles son las vías descendentes que vimos que pasan por la médula? Córtico espinal. Y acuérdate que córtico espinal, lo voy a poner acá, córtico espinal, tenemos dos fascículos, el córtico espinal anterior y el córtico espinal lateral. Acuérdate que el anterior corresponde al 20% que no decusó y el lateral al 80% que sí decusó. ¿Ok? Entonces tú sabes que viene por aquí arriba, córtico espinal lateral, córtico espinal anterior. Ah, va a salir por T2. Ay, perdón, vamos a cambiarle de lado. Por acá. Anterior, lateral. ¿Ok? Tú sabes que este anterior tiene que llegar aquí, decusar y hacer sinapsis. Y este solamente va y hace sinapsis. Y pasa lo mismo, bajas, güey. Bajas, bajas, bajas anterior, tiene que decusar y hacer sinapsis. Lateral, solamente baja y hace sinapsis, ya no decusa. ¿Te acuerdas de eso? Vámonos primero con corticoespinal, con las vías descendentes. ¿Qué va a ocurrir a nivel de la lesión medular? Tú ya sabes, vamos a poner aquí la corteza. Tú ya sabes que como esto va a llegar al lado izquierdo, todo viene desde la corteza derecha. ¿Ok? Todo viene desde la corteza derecha. ¿Ok? ¿Sí o no? Viene de corteza derecha, ya decusó el espinotalámico lateral, el corticoespinal lateral, perdóname, y este no decusó, el anterior. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Chécate, güey. Vámonos primero con el 20%. ¿Ok? El 20% que no decusó va a ir bajando por la médula. Imagínate que tienes una hemisección en T2. Hemisección medular derecha en T2. ¿Ok? Corticoespinal anterior. Baja desde el bulbo raquídeo. Baja, 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 baja. T1 y cuando llega a T2, pregunta, güey. Pregunta. ¿Puede llegar esta corticoespinal anterior? Porque ve dónde está la hemisección. ¿Puede llegar sí o no? Corticoespinal anterior no puede llegar, güey, porque ahí está la hemisección. Entonces tenemos la primera que no llega, güey. El 20% no llega. ¿Te fijas? Estamos primero a nivel de la lesión. Espinotalámica lateral. Viene desde la corteza, baja, decusa en el bulbo raquídeo y baja por el cordón blanco lateral. T1 llega a T2, entra, sinapsis y sale. Pregunta, espinotalámica lateral a nivel, perdóname, espinotalámica, discúlpame si te estoy cambiando los nombres. Corticoespinal lateral, perdón por el cambio de nombres. Corticoespinal lateral. Pregunta, ¿va a llegar a su punto a nivel de la lesión? Ya dijimos que corticoespinal anterior no llega porque aquí está la hemisección. Corticoespinal lateral, exactamente, esta sí va a llegar. Entonces el 80% va a estar bien. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, eso es a nivel de la lesión. Por debajo de la lesión, corticoespinal anterior, baja, ya dijimos todo lo que baja. ¿Ok? Mesencéfalo, puente, bulbo, bla, 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 no decusa, empieza a pasar a la médula espinal, cordón blanco anterior. Llega a T1, llega a T2, pero quiere llegar hasta T3. Pregunta, anterior, ¿puede llegar a T3, güey? ¿Puede llegar a T3? No puede llegar, güey, porque está tapado. Imagínate que aquí hubo un choque, güey. Y si hay un choque, ya no puede pasar por aquí. Entonces no llegó ni a su nivel, ni al nivel de abajo. Ni al de abajo si le pones T4, ni al de abajo si le pones T5, ni al de abajo si le pones T6. No llega a ninguno por debajo de la lesión. ¿Te fijas? ¿Y qué pasa con corticoespinal lateral? Ya decusó en bulbo.
comienza a descender por el cordón blanco lateral. Ya viste que a nivel de la lesión sí llegó y sí salió. Pregunta, por debajo del nivel de la lesión, ¿llega y sale? Sí, sí sale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar primero? Acuérdate que corticoespinal, escúchame muy bien esto. Corticoespinal, estudiamos dos lesiones. Una lesión de neurona motora superior y una lesión de neurona motora inferior. ¿Ok? Y yo te dije, lesión de neurona motora superior es como si lesionaras la vía corticoespinal. Y lesión de neurona motora inferior es si lesionas al asta anterior o al nervio raquídeo. Y acuérdate que este es el que inhibe y este es el que trabaja al 100%. ¿Qué clínica presentaba tu paciente con una lesión de neurona motora superior? Ah, presentaba una hiper en todo. Hiperreflexia, hipertonía, hipertrofia. ¿Te acuerdas? Y aparte presentaba Babinski positivo. ¿Qué pasaba cuando había una lesión de neurona motora inferior? Todo lo contrario, güey. Íbamos a tener una arreflexia, una atonía, una atrofia y Babinski iba a estar negativo. ¿Te acuerdas? Usa la lógica, güey. Usa la lógica. A nivel de la lesión, ¿quién está bien y quién está mal? Nada más en corticoespinal. ¿Quién está bien y quién está mal? Anterior. ¿Ok? Por debajo de la lesión está bien lateral. Pero ya me están escuchando bien. No pasa nada, lo voy a volver a repetir. Nada más confírmenme que ya me escuchan bien. Perfecto. Dijimos, a nivel de la lesión, lateral está bien, anterior está mal. Por debajo de la lesión, lateral está bien, anterior está mal, no puede llegar. ¿Ok? Ahí te va, güey. Ahí te va, chécate, güey. Con número de atención, güey. Cuando tú pierdes el 20% de las fibras, no hay pedo, güey. No hay pedo si lo perdiste. Porque, ok, ese 20% completaba el 80 y se hacía un 100% de la vía corticoespinal. Pero no hay pedo, güey. Si tú pierdes, no hay pedo porque todavía tienes un 80%. X, güey. No hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, en este caso que tenemos una hemisección medular derecha en T2, ¿qué va a pasar? Que las vías, a pesar de que el 20% no puede llegar ni a nivel de la lesión ni por debajo de la lesión, no van a presentar una hemisección, digo, perdón, no van a presentar una lesión de neurona motora. ¿Estamos? ¿Por qué? Si perdió el 20%. Ah, sí, lo perdió, güey, pero todavía tiene un 80% que le jala con madre, güey. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar del lado contrario de la lesión? Si la lesión es a la derecha, ¿qué va a pasar al lado izquierdo a la lesión y por debajo de la lesión? No va a pasarle nada, güey. ¿Por qué? Porque todavía tiene el 80. Perdió el 20, sí, no hay pedo, güey, tiene 80. No hay ningún pedo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ahora, chécate, güey, te lo voy a cambiar. Vamos a suponer que ahora viene desde la corteza izquierda y tú sabes que eso es para manejar el lado derecho. Y lo mismo, güey, tienes un córtico espinal lateral que decusó y un córtico espinal anterior que no decusó. ¿Ok?
Tú sabes que el anterior desciende por el cordón blanco anterior y que el lateral desciende por el cordón blanco lateral. Pregunta, güey, ahí va de nuevo. A nivel de la lesión, a nivel de la lesión, ¿qué le va a pasar? Vamos a borrar esto para que no te confundas. Güey. Ahí está, güey. A nivel de la lesión, güey. Pregunta, corticoespinal anterior, que es el 20%, sí llega al nivel de la lesión, pero pregunta, ¿puede decusar y hacer sinapsis? ¿Puede decusar y hacer sinapsis? No, no puede, güey, porque hay una obstrucción que es la hemisección medular. Entonces el 20% que estaba aquí no pudo decusar. Pregunta, ¿puede bajar a T3, que es por debajo de la lesión, decusar y hacer sinapsis? Sí, claro que sí puede, pero es el 20%, güey. A mí qué chingados me importa el 20%. Vámonos con el 80%. Decusó en bulbo, desciende por el cordón blanco lateral, llega a la médula, pasa por T1 y se encuentra con una hemisección en T2. Pregunta, el 80%, que es el corticoespinal lateral, ¿puede llegar y hacer sinapsis con el asta anterior? No puede, güey, porque hay una obstrucción que es la hemisección medular. Pregunta, ¿puede esta misma vía bajar por debajo de esa lesión, llegar y hacer sinapsis con el asta anterior? Tampoco puede, güey. No puede porque hay una obstrucción aquí y no pudo bajar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, güey? Que este paciente a nivel de la hemisección perdió el 100% de la neurona motora superior y por debajo del nivel T3, T4, T5, T6, T7, T8, hasta donde quieras, güey. Por debajo de la lesión, perdió el 80%, pero conservó el 20%. Pero a mí qué chingados me importa el 20%, güey. ¿Me explicó? Entonces, ¿cómo se traduce esto, güey? ¿Cómo se traduce esto? Ve, güey. Tu paciente a nivel, no escribas nada, a nivel de la hemisección, ¿qué le va a pasar del lado contrario a la hemisección? Al nivel. ¿Qué le va a pasar del lado contrario? Hablando de corticoespinal. ¿Va a tener lesión o no va a tener lesión? No va a tener lesión, güey. Va a estar bien. Entonces le vas a poner a nivel de la hemisección, le vas a poner ahí, del lado contrario, está bien, ¿ok? Ahora, del mismo lado, pregunta, ¿qué le pasó? ¿Cuánto perdió? 80, 20 o 100, ¿cuánto perdió? Perdió el 100%, güey. Ahora pregunta, ahí te va, güey. Del mismo lado sí va a haber lesión, ok, perfecto, no va a funcionar. Pero no me interesa eso, güey. A mí lo que me interesa que tú me puedas decir es si este paciente a nivel de la lesión medular va a tener una lesión de neurona motora superior o lesión de neurona motora inferior. ¿Qué va a tener, güey, a nivel de la lesión? Tomando en cuenta que neurona motora superior es la vía corticoespinal y neurona motora inferior es el asta anterior. ¿Tú qué crees que va a tener a nivel de la lesión? ¿Segura, Fer?
porque para la médula, para este segmento medular, esto que está aquí y esto que está aquí es la neurona motora superior. ¿A partir de dónde se comienza a considerar neurona motora inferior? A partir del asta anterior. Entonces, lo que tú estás lesionando es la médula, güey. O sea, tú estás lesionando al asta anterior. Por eso tu paciente a nivel de la hemisección del mismo lado, tu paciente va a presentar una lesión de neurona motora inferior. Porque la vía está bien, güey. La vía está bien. ¿Cuál fue el pedo? Que no pudo llegar a ser sinapsis, porque la que está afectada es la neurona motora inferior. ¿Sí me explicó? ¿Se entiende o no se entiende? Ahí te va a ver, ve. Vamos a suponer que vamos a enfocarnos en el 80%, ¿ok? Viene de la corteza de Cusa, 80%, de Cusa, 80%, ¿ok? Aquí está la médula. Tú sabes que este 80% hace sinapsis y sale hacia ese lado izquierdo. Y este 80% hace sinapsis y sale hacia ese mismo lado, ¿ok? Si yo lesiono lo morado, si yo lesiono lo morado, antes de que llegue a este nivel, es una lesión de neurona motora superior. Si yo lesiono lo azul o todo lo que le sigue, es una lesión de neurona motora inferior. Sí, no te preocupes, Alejandro. ¿Sí se entiende? A nivel de la hemisección, siempre va a ser lesión de neurona motora inferior. Porque ¿qué estás lesionando? Estás lesionando a la médula y por ende estás lesionando al asta anterior. No lesionaste a corticoespinal, güey. Simplemente no pudo llegar porque no hay a dónde llegar, güey. Por eso a nivel de la lesión es una lesión de neurona motora inferior. ¿Me explico? Entonces, a nivel de la lesión del lado contrario de la hemisección está completamente bien porque tienes 80. No tiene 20, pero tienes 80. Del mismo lado de la lesión, ¿qué va a tener tu paciente? Una lesión de neurona motora inferior. O sea, ¿qué va a presentar tu paciente? Va a presentar una arreflexia, va a presentar atonía, va a presentar atrofia y va a presentar Babinski negativo. ¿Estamos? Entonces ya tenemos lo que pasa a nivel de la hemisección. Ahora, ¿qué pasa por debajo de la hemisección? Igual, puede ser del lado contrario y puede ser del mismo lado. ¿Ok? Por debajo de la hemisección medular. ¿Qué le pasaba al lado contrario? ¿Qué le pasaba? ¿Se afectaba? No, porque acuérdate que a pesar de que se pierde el 20%, sigue teniendo un 80% que sí hace sinapsis y que sí sale. Entonces, del lado contrario, por debajo de la hemisección, vamos a encontrarlo bien. ¿Sí o no? Ahora, debajo de la hemisección, pero del mismo lado de la hemisección, es decir, de este lado, ¿cuánto perdía tu paciente? El 20% sí le llegaba, pero ¿qué le pasaba al 80? No llega. Entonces a mí no me sirve de nada un 20% si no voy a tener mi otro 80. ¿Me explico? Pero pregunta, ¿qué va a tener tu paciente? ¿Lesión de neurona motora superior o lesión de neurona motora inferior? Superior, porque aquí la vía corticoespinal ni siquiera pudo pasar de este nivel. Y si tú te vas al asta anterior del nivel que está abajo, el asta anterior está bien, güey, no tiene ningún pedo. ¿Cuál fue el pedo entonces? Que no pudo llegar la corticoespinal lateral. Entonces tu paciente del mismo lado de la hemisección, pero por abajo, va a presentar una lesión de neurona motora superior.
Es decir, ¿qué va a presentar? Va a presentar una hiperreflexia, va a presentar una hipertonía, va a presentar una hipertrofia y va a presentar un Babinski positivo. ¿Se entiende o no se entiende, güey? Está bien pinche fácil. Ya tenemos las vías descendentes. ¿Cuántas vías ascendentes vimos? Vimos tres vías ascendentes. Goli-Burdak, espinotalámica lateral, espinotalámica anterior. ¿Ok? Ahí te va, güey. Vamos a poner lo mismo. Ahí está. Misma hemisección, güey. Mismo nivel. Vamos a ver qué pasa a nivel y por debajo. Esto que te acabo de poner es lo que ocurre con las vías descendentes. Lo voy a poner más hacia arriba. ¿Ok? Voy a borrar esto de acá. Y vamos a, bueno, vamos a quitar esto de acá. Espérenme tantito. Listo. Entonces tú tienes tres vías. Sí, porque corticonuclear no llega a la médula. Y córtico punto cerebelo dentro, eso no llega a la médula, llega hasta puente y entra a cerebelo y se regresa. Por eso solamente es córtico espinal. ¿Me explicó? Ahora, ¿qué pasa con las vías ascendentes? Que vimos tres. Tú ya sabes que hay una vía, escúchame lo que te voy a decir porque es repasito. Una vía que entra, que es Goli-Burdak, no hace sinapsis, cordón blanco posterior, asciende. Otra vía que entra, espinotalámica lateral, hace sinapsis con sustancia gelatinosa de Rolando, decusa y asciende. Y otra vía, que es espinotalámica anterior, que entra, sinapsis con sustancia gris propia, decusa y asciende por cordón blanco anterior. ¿Estamos? Ahí te va, güey. Está bien pinche fácil. Está más fácil incluso que lo pasado. Ve, güey. Tú tienes, te lo voy a poner de diferente color. Goli Burdak, espinotalámica lateral y espinotalámica anterior. Vamos a ponerle aquí lateral y anterior. ¿Ok? Y la moradita va para acá atrás. ¿Ok? A nivel de la hemisección medular, al mismo nivel, del lado contrario a la hemisección. Ahí te va, güey. Goli Burdak, perdóname. Goli Burdak, el de color morado. Entra, no hace sinapsis, se va al cordón blanco posterior y asciende. ¿Va a estar bien Goli Burdak del lado contrario de la hemisección? ¿Va a estar bien o no? A nivel de la hemisección, pero del lado contrario. Goli Burdak. Sí está bien, güey, porque entra sin problema, pasa al cordón blanco posterior y asciende. En ningún momento tuvo que decusar. Goli Burdak está bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tuvo que decusar. Del lado contrario de la lesión, está bien. Ahora, espinotalámica lateral y anterior. Ve cómo entran y las dos hacen sinapsis, salud, hacen sinapsis y después de hacer sinapsis decusan. Pregunta, ¿van a estar bien? Espinotalámica lateral y anterior del lado contrario a la hemisección. ¿Segura? Acuérdate que eso es como si estuviera parando el tráfico. Entró bien, sí entró bien, pero para poder ascender tiene que llegar al otro lado, tiene que decusar. ¿Te fijas? Ni siquiera pudo llegar al lado contrario y no pudo seguir ascendiendo. Entonces, a nivel de la lesión,
Del lado contralateral, Goli Burdak va a estar bien. Espinotalámica lateral y espinotalámica anterior no van a funcionar. ¿Te fijas? Vámonos para abajo, güey. Vámonos para abajo. Tenemos otra vez espinotalámica lateral, espinotalámica anterior y Goli Burdak. Vamos a poner otra vez Goli Burdak, espinotalámica lateral, espinotalámica anterior. Vamos a hacer el mismo ejercicio, güey. Viene Goli Burdak, morado. Entra, no hace sinapsis, pasa al cordón blanco posterior y comienza a ascender. Y asciende y asciende y asciende. ¿Va a estar bien por debajo de la lesión? Del lado contrario, Goli Burdak va a estar bien. Sí, Goli Burdak va a estar bien. Del lado contrario, perdóname, por debajo de la lesión. Vámonos con la siguiente. Azul, espinotalámica lateral. Entra, hace sinapsis, decusa, cordón blanco lateral. Todo bien hasta aquí, güey. Comienza a ascender y ¡pup! Se topó aquí. ¿Va a estar bien espinotalámica lateral? No, güey, no está bien, porque acuérdate que para hacerse consciente tiene que llegar a la corteza y no puede subir porque está esto tapado. Entonces, espinotalámico lateral, del lado contrario a la lesión, por debajo, va a estar afectado. ¿Te fijas? Espinotalámica anterior, color verde, entra, sinapsis, decusa, cordón blanco anterior, comienza a ascender. Todo bien hasta aquí, pero comienza a ascender y ¡pum! Topó otra vez a la verga. ¿Va a estar bien espinotalámica anterior? Tampoco va a estar bien, güey. Del lado contrario de la lesión, por debajo, también va a estar afectado. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ponerle aquí, contrario a la lesión. Es decir, si fue a la derecha, a la izquierda va a estar esto así. Goli Burdak va a estar bien a nivel y por debajo de la lesión. Y espinotalámica lateral y anterior va a estar afectada a nivel y por debajo de la lesión. ¿Sí queda eso? Nos vamos al mismo lado de la lesión. Aquí está más pinche fácil, güey. Vamos a tener Goli Burdak, Goli Burdak, espinotalámica lateral y espinotalámica anterior. ¿Sí? A nivel de la lesión, del mismo lado. Viene Goli Burdak, ¡pup! Topó. ¿Va a estar bien? No está bien, güey. Goli Burdak está afectado. Viene espinotalámica lateral, a nivel de la lesión del mismo lado. ¡Pup! Topó. ¿Va a estar bien? Tampoco. Espinotalámica anterior, al nivel de la lesión, del mismo lado. Entra y ¡pup! ¿Está bien? Tampoco está bien. Entonces, del mismo lado de la lesión, al mismo nivel de la lesión, todo va a estar afectado, todo lo sensitivo. ¿Ok? Ahora, por debajo del nivel de la lesión, del mismo lado, pero por debajo. Viene Goli Burdak, entra, todo bien, no hace sinapsis, cordón blanco posterior, comienza a ascender y ¡pum! Topó. ¿Va a estar bien Goli Burdak por debajo de la lesión? ¿Va a estar bien? No, no está bien, güey. Está afectado. Ahora, espinotalámica, voy a borrar esto para que lo entiendas. Espinotalámica lateral. Entra, sinapsis, decusa, todo bien hasta aquí, comienza a ascender y libremente se va hacia la corteza cerebral. ¿Va a estar bien espinotalámica lateral por debajo de la lesión del mismo lado? Claro que va a estar bien.
espinotalámica anterior, entra, sinapsis, tecusa, cordón blanco anterior, comienza a ascender y se va libremente hacia la corteza. Va a estar bien espinotalámica anterior del mismo lado por debajo de la lesión, también va a estar bien. ¿Sí te fijas? Entonces, ¿cómo va a estar mi paciente que tiene una hemisección medular a nivel de T2 del lado derecho? ¿Cómo va a estar mi paciente? Ah, bueno, en cuanto a lo motor, que es lo descendente, ¿cómo va a estar el pedo? En T2, que es a nivel de la hemisección, del lado contrario no tiene pedos. O sea que la mano izquierda la puede mover, suponiendo. ¿Ok? ¿Sí o no? A ver, espérenme tantito. Listo. Seguimos. Entonces, tengo una hemisección, yo no, alguien más. Dios quiera nadie, pero alguien más. Hemisección medular derecha a nivel de T2. Tengo que saber qué ocurre a nivel y por debajo del nivel, del mismo lado y del lado contrario. ¿Ok? En cuanto a lo motor, lo descendente, a nivel de la lesión, ¿qué ocurre del lado contrario? El lado contrario va a estar bien. ¿Por qué? Porque acuérdate que el lado contrario, en este caso el lado izquierdo, sí recibe al 80%. Lo que no recibió fue al 20%, pero con el 80 me basta. Entonces, del lado contrario, yo puedo mover mi manita izquierda, a pesar de que, de que tengo una hemisección medular del lado derecho en T2. ¿Sí? Por debajo de la lesión, digo, perdóname, al mismo nivel de la lesión, pero ahora del mismo lado, o sea, es decir, del lado derecho. ¿Qué va a pasar? El 80 no puede llegar, el 20 no puede llegar, pierdo un 100%. Entonces yo voy a tener una lesión de neurona motora inferior. Yo en mi extremidad voy a tener una arreflexia, no voy a tener reflejos, voy a tener una atrofia, perdón, atonía, no voy a tener tono muscular, voy a tener una atrofia, voy a tener el músculo todo atrofiado y voy a tener Babinski negativo. ¿Qué más voy a tener? Ah, resulta que a este nivel de la lesión yo voy a tener del lado contrario a la hemisección, es decir, del lado izquierdo, Goli-Burdak bien. Es decir, que si yo tengo presión, vibración, tacto fino o posición de mi extremidad izquierda, va a entrar correctamente y va a subir. ¿Qué es lo que no voy a tener? Espinotalámica lateral y espinotalámica anterior. Si yo me quemo, si me pegan, todo bien, bien sádico, ¿no? Si me quemo, si me pegan, si tengo una piedra aquí en la muñeca, no va a estar funcionando ni mi dolor, ni mi temperatura, ni mi tacto grueso en esta extremidad izquierda, a nivel de la lesión, en T2. ¿Sí o no? ¿Cómo va a estar lo sensitivo a nivel de la lesión, pero del mismo lado? No voy a tener ninguna, güey, porque ninguna pudo entrar. O sea que del lado derecho, yo no voy a tener ni propiocepción consciente que involucra tacto fino, posición, presión y vibración. No voy a tener dolor, no voy a tener temperatura y no voy a tener tacto grueso. Del mismo lado de la lesión al mismo nivel de la lesión. ¿Se entiende eso? ¿Qué ocurre por debajo de la hemisección? Primero lo motor, lo descendente. ¿Qué pasa del lado contrario, por debajo?
va a estar todo bien, güey. ¿Por qué? Porque acuérdate que viene, como es del lado izquierdo, viene de la corteza derecha. Baja el 80% y está bien, güey. Lo que perdió fue el 20, pero pues me vale madre el 20. ¿Me explico? Ahora, del mismo lado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ve cómo viene desde la corteza izquierda, el 80% no baja, pero el 20% sí. ¿Te fijas? Entonces aquí yo tengo una lesión de neurona motora superior porque el 80 no pudo bajar. ¿Qué voy a tener? Hiperreflexia, hipertonía, hipertrofia y Babinski positivo. Voy a tener muy aumentado de tamaño el músculo, con mucho tono, con reflejos muy aumentados. En vez de, si me vas a pegar aquí el bicipital, voy a hacer esto, güey, bien pinche rápido. Tricipital y voy a hacer esto bien rápido, porque está aumentado mis reflejos. Y va a tener un Babinski positivo. ¿Estamos? Ahora, con lo sensitivo, ¿qué pasa por debajo de la hemisección? Del lado contrario de la hemisección, voy a tener solamente bien mi Goli-Burdak. Es decir, si me aplicas tacto fino, presión, vibración o posición, del lado contrario, por debajo de la lesión, es decir, en T3, voy a tenerlo bien, güey, no tengo ningún pedo. Voy a saber que algo vibra, voy a saber que algo me está presionando. Pero si tú me quemas, me pellizcas o me pones una piedra, esa información no va a entrar, no lo voy a saber diferenciar, no voy a saber qué es, güey, porque entra y no puede llegar hacia arriba porque topa con la hemisección. Ahora, del mismo lado donde está la hemisección por debajo, lo único que vas a perder es Gol y Burdak, porque es el único que asciende por el mismo lado. O sea que del mismo lado donde tengo la hemisección, yo no voy a sentir ni tacto fino, ni presión, ni vibración, ni posición. Tú me pones el celular del lado derecho, no voy a sentir nada, güey, por debajo de la lesión. ¿A qué me refiero por debajo de la lesión? Sigue el dermatoma, güey. T3, por arriba del pezón. Sigue el dermatoma. Si tú en todo T3 tú me pones presión, vibración, tacto fino o me pones posición, cualquiera de esas yo no las voy a sentir en T3, del mismo lado de la hemisección. ¿Me explicó? ¿Qué es lo que se voy a sentir? Si tú me pellizcas arriba del pezón, si tú me quemas con un encendedor arriba del pezón, si tú me pones una piedra en mi camisa, yo voy a sentir todo eso, güey. Yo voy a sentir que me quemaste, yo voy a sentir que me pellizcaste, voy a sentir que me pusiste algo porque yo sé que hay algo ahí. Porque el mismo nivel de la lesión por debajo, o sea, en T3, ahí lo tengo perfectamente lateral y anterior. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ok? Entonces, quedaría de la siguiente manera, para que lo anotes. De color morado te puse lo motor. Mira, vamos a ponerlo así, chécate. Vamos a ponerle mm, el lado contrario. Vamos a borrar este pedo de aquí y voy. Ahorita se lo voy a escribir bonito para que lo note. ¿Ok? Del lado contrario, lo motor va a estar bien. Del mismo lado, lesión de neurona motora inferior. Y de color azul te voy a poner lo sensitivo. Goli Burdak, espinotalámica lateral, espinotalámica anterior. Vamos a tener Goli Burdak bien. Esto no, esto no.
Acá también, Boliburdac, espinotalámica lateral, espinotalámica anterior. Va a estar todo afectado. ¿Ok? Pero vamos a verlos para acá. Ahorita vas a ver, va a quedar bien bonito. Y del color azul sensitivo, vamos a ponerle Boliburdac, espinotalámica central, espinotalámica anterior. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mal? Y aquí Boliburdac está mal, espinotalámica lateral está bien y espinotalámica anterior está bien. ¿Ok? Así quedaría, güey. Ahí está. Eso es lo que tienes que saber. Este pedo es de practicar, 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 practicar. Voy a tratar de estarles mandando por WhatsApp para que practiquen, ¿ok? Les voy a mandar ejercicios para que ustedes me hagan todo el dibujito y me digan cómo va a estar lo descendente y lo ascendente, del mismo lado y del lado contrario, el nivel de la lesión y por debajo de la lesión. Listo, noten eso.
Y acuérdense siempre de este dibujito, güey. Este dibujito les va a salvar la vida en el examen. Si en el examen lo hacen de que médula por arriba, médula a nivel de la bisección y médula por abajo, con eso lo hacen. Lo de arriba no tienes que saberlo, güey. Porque lo de arriba todo va a estar bien, pero lo de abajo es lo que sí va a estar mal. ¿Ok? Ahorita les mando foto de esto y de las dos espinotalámicas. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? La verdad es que avanzamos un chingo. O sea, en general, tanto anato como neuro. Vamos súper bien. Todavía tenemos 2 semanitas muy buenas. Para este fin de semana ya terminamos anato y nos va a faltar una nada de neuronato. ¿Tienen alguna duda? De anato, nada más falta terminar oído medio e interno y ver este nasal, oral, o sea, cavidad nasal, cavidad oral y lo de las fosas, que lo de fosas está en putiza. Por ahí que nos faltan unos 3 4 temas. ¿Ok? Ponle 5 días, cuando mucho. Y de neuro nos falta ya estamos terminando las vías. Literal, nada más nos falta agregar unas cositas, porque ya también, como quiera, muchas otras lo vimos en anato. De neuro no te sabría decir ahorita cuánto nos falta, pero nos falta mucho. O sea, nos falta súper poquito. Eh, a lo mejor, pero no sé. Ahí les aviso porque como quiera, sí, la neta es que ando bien cansado. Estoy de que súper, súper cansado. Pero igual y ya, si el fin descanso bien, ya les armo un intensivo. ¿Va? Perfecto. Bueno, ¿no tienen dudas? Ok. Bueno, entonces vamos a dejarla hasta aquí. Ya el día de mañana, continuamos con la clase. Ahorita les pregunto por el grupo, este, para organizarnos. Bueno, pues entonces, muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Estudien mucho, repasen, practiquen lo de las semicciones. ¿Ok? Practiquen. Y déjame. Gracias. Bye.